Hola, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando. Bueno, les cuento un poquitito la idea de este vivo. La idea era arrancar el fin de largo de una manera diferente. Así que armé este espacio que se llama Mito o Verdad sobre Salud Mental. Buenas noches, buenas tardes a todos los que se van sumando. Y bueno, la idea es, les traje algunas frases sobre salud mental, sobre distintas temáticas, para que ustedes también puedan participar, me puedan contar su opinión, si creen que es mito, si creen que es verdad, y bueno, después voy a esclarecer un poquitito sobre el tema. Bueno, gracias a todos los que se sumaron, avisé a último momento, pero bueno, es algo así muy, muy relajado. Bueno, y la primera frase que les traje es, las fobias no se curan. Simplemente se aprenden a manejarlas mejor. ¿Qué creen ustedes sobre esto? ¿Es un mito o es verdad? Las fobias, tenemos compañía acá en el vivo, las fobias no se curan, solo se aprenden a mejorar, a manejar mejor, perdón. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha o no se escucha? Me dicen que sí, así que sí me están escuchando. Es verdad. Bueno, a ver, primero arranquemos por definir qué es una fobia, ¿sí? Una fobia es un miedo intenso, es un miedo muy desproporcionado, es persistente, que puede ser hacia un objeto, puede ser hacia una situación específica. Por ejemplo, están las fobias a las arañas, las fobias a las víboras, las fobias a volar, a las agujas. Pero una fobia no tiene que ver solo con tener miedo, sino que implica una evitación, ¿sí? Ahí hablan de pánico, exactamente. Y hay un malestar muy significativo en la vida de la persona, que lo que hace es que evita esas situaciones o ese objeto, y eso lo que hace es terminar limitándolo en la vida cotidiana. No sé, por ejemplo, una persona que por trabajo tiene que viajar en avión y de repente no puede subirse, o cuando hay fobias a las agujas y hay que hacerse chequeos médicos. Pero la realidad es que con la terapia cognitivo-conductual las fobias tienen muy buen pronóstico. No se trata, ¿no?, de sacar por completo el miedo, tampoco se trata de aceptarlo y convivir con eso, sino de tratar de reducirlo, ¿sí?, en cierta medida, pero que la persona pueda lograr exponerse y entrar en contacto con ese objeto o con esa situación. Una técnica que usamos mucho en TCC es la exposición. ¿Qué significa eso? Que de manera gradual, insisto, gradual, uno se va acercando, ¿sí?, progresivamente, de forma guiada, ¿sí?, con acompañamiento profesional, a eso que tanto miedo, que tanto pánico le genera. Y eso lo que va haciendo es que el sistema nervioso se vaya habituando, ¿sí?, se vaya acostumbrando a esa situación y que realmente aprenda que no está ese peligro real que le está diciendo la mente. Porque en la fobia el miedo que se tiene es un miedo irracional. Por ejemplo, yo tenía una paciente que no viajaba en ascensor porque decía que el ascensor en algún momento se iba a caer y ella se iba a morir. La realidad es que eso es irracional, ¿sí? Algo que también se usa para complementar, además de la exposición, es que la persona vaya buscando información, evidencia concreta, que ayude a poder sacar la irracionalidad de ese miedo, ¿sí? Porque creer que un ascensor se va a caer y uno se va a morir, cuando no conoce realmente cómo funciona el ascensor, genera un miedo, una evitación, un no querer viajar en avión. Y la realidad es que cuando ella empezó a investigar, y lo fuimos trabajando muy, muy gradual, ¿no? Por ejemplo, un día simplemente se acercó hasta el ascensor y tocó el botón. Otro día tocó el botón y se animó a viajar un piso. Otro día tocó el botón, un piso, y se animó a hacer uno más. Entonces, la persona lo va haciendo gradualmente. Ahora bien, ¿la ansiedad desaparece? Si ustedes saben que la fobia está dentro de los trastornos de ansiedad. No, la ansiedad puede ser que no desaparezca por completo, pero sí
con la exposición gradual va disminuyendo. Entonces puede ser que la persona se exponga a esa situación, pero ya no con el mismo nivel de ansiedad y que pueda tolerarlo, ¿sí? Que se dé cuenta que no se va a morir, que no va a tener un ataque de pánico, que sí puede ser que tenga algunas palpitaciones, que empiece a transpirar, pero que va a poder atravesar esa situación. Así que, en resumen, las fobias sí se curan, ¿sí? Y con terapia cognitivo-conductual puedo dar fe, pueden hablar con algunos de los pacientes, hay gente que realmente logra resolverlas y puede exponerse. No se desplaza el síntoma, una fobia se cambia por otra. Es un concepto un poco más del psicoanálisis, ¿sí? En TCC lo que trabajamos mucho es cuáles son los pensamientos que se despiertan en torno a esa situación y a ese objeto, ¿no? Por ejemplo, no viajo en avión porque tengo el pensamiento de que el avión se va a caer, pienso que me voy a morir en miedo del avión, pienso que me van a estallar los oídos. Entonces, cuando uno entiende cuáles son los pensamientos, ¿sí? Que están llevando a que se desarrolle ese miedo, entonces ahí es donde uno lo desarma. Entonces no tiene por qué pasar que le tenía miedo al avión y de repente, no sé, ahora le tengo miedo a los celulares. O sea, cada fobia se va construyendo de forma diferente, porque también vale la pena aclarar que son ambientales las fobias, ¿sí? Muchas veces, no sé si vieron de que mi mamá le tiene miedo a los perros, entonces yo también le tengo miedo a los perros. ¿Por qué? Porque hubo algo que se transmitió ahí de que eso es un peligro, de que eso genera algún miedo. Entonces, respondiendo a la pregunta, no tiene por qué pasar que resuelvo la fobia del avión y después desarrollo una fobia a los gatos. Bueno, vamos con segundo mito o verdad. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta sobre tema fobia. Si no, sigo con el próximo. Saludos desde Chile, muy bien, bienvenidos. Saludos desde Argentina. Bueno, y vamos con la segunda. La depresión siempre requiere medicación, ¿sí? Además de una terapia psicológica. ¿Qué opinan al respecto? ¿Mito o verdad? Vamos de vuelta. La depresión siempre requiere medicación, ¿sí? Un tratamiento farmacológico indicado por un psiquiatra, además de la terapia psicológica. Es verdad, dicen por acá. Verdad. Bueno, a ver, les voy contando. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Incluye síntomas como tristeza persistente, alteraciones en el apetito, que puede estar aumentado o disminuido, alteraciones en el sueño, lo mismo. Puede haber insomnio o puede haber hipersomnia, que la persona duerma demasiado. Hay mucho cansancio, falta de energía, pérdida de interés, incluso por cosas que antes disfrutaban. Pero la realidad es que no todas las depresiones, ¿sí? Requieren un tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de depresiones leves o moderadas, muchas veces con una terapia psicológica, una terapia cognitivo-conductual que tiene base y evidencia científica de su tratamiento, puede ser eficaz por sí misma. En otros casos, ¿sí? En depresiones un poco más severas y en algunos otros casos puntuales que ahora les voy a mencionar, sí es necesario complementarlo. ¿Quién lo define eso? El profesional, ¿sí? que está tratando al paciente en ese momento. Nosotros en la parte psicológica, ¿sí? En la terapia, trabajamos dos ejes principales. Uno tiene que ver con la parte conductual, ¿sí? Porque muchas veces la persona ve como arrasada la voluntad, no hay ganas, entonces dejan de hacer actividades, las rutinas se vuelven muy dificultosas. Entonces lo que se trata es de generar lo que se llama la activación conductual, ¿sí? Que la gente pueda volver a recuperar sus actividades, pueda volver a estar en movimiento, aún sin ganas, porque eso es lo primero que se dice. Acá dicen el deporte es muy importante, 100%, la actividad física, salir a caminar, hacer algún deporte, eso ayuda un montón, como les digo, aún sin ganas, porque piensen que
la persona está como muy atrapada en sus pensamientos, ¿sí? Este es el otro eje que trabajamos en terapia, la parte cognitiva, en donde decimos que hay una tríada cognitiva, es decir, ciertos pensamientos negativos sobre la persona, sobre el mundo, el entorno y sobre el futuro. Entonces, la persona literalmente siente que está atascada y llena de barreras porque no tiene salida. O sea, yo estoy mal, el mundo está mal y el futuro está mal. Entonces, cuanto más me encierro en mis pensamientos, no sirvo para nada, soy una inútil, soy un desastre, esto no tiene salida, yo no veo un futuro mejor. Cuando uno empieza a hacer cosas, uno rompe un poco esa hiperconexión que está teniendo con esos pensamientos negativos en ese momento y muy gradualmente, ¿sí?, el ánimo empieza a corregirse. ¿En qué casos sí es importante también considerar una interconsulta con psiquiatría? Bueno, cuando los síntomas son muy intensos o son muy frecuentes. Por ejemplo, hay mucha tristeza o mucha fatiga, mucho cansancio, el sueño está muy desregulado, o hay un enlentecimiento que no le permite a la persona que pueda levantarse, que pueda hacer sus actividades, que pueda ir a trabajar, o sea, no termina siendo funcional. Cuando le cuesta mucho activarse a la persona, ¿sí? Por más que se proponga que va a ir a trabajar o que va a hacer alguna actividad, no logra salir de la cama, no logra poder sostener rutinas muy básicas. Y claramente cuando uno está con ese nivel de enlentecimiento tampoco puede trabajar bien en terapia, porque fíjense que, no sé si algunos de ustedes hicieron o hacen terapia, es un espacio que requiere mucho trabajo, uno está pensando, uno está analizando, uno está haciendo ejercicios y cuando la persona realmente está muy aplanada, muy metida en sus pensamientos, es muy difícil. O ganas de no vivir más, exacto, cuando hay un riesgo, cuando la persona ya empieza a hablar de ideas de suicidio, o yo estaría mejor si estuviera muerto, o mi familia estaría más tranquila si yo no estoy acá, o nada va a cambiar, yo no le veo salida. Entonces cuando empiezan a aparecer esas frases también es importante. Otra cuestión es la recurrencia. La realidad es que cuando uno tiene un episodio depresivo tiene más chances, ¿sí?, que otra persona de, ante un evento desafortunado, un duelo, una pérdida, volver a reaccionar con un estado depresivo. Entonces, en aquellas personas, ¿sí?, que tienen estados depresivos a repetición a lo largo del tiempo, entonces la medicación muchas veces puede ayudar a estabilizar e incluso también a prevenir recaídas. Y también hay algunos casos en donde, aunque se aplique una terapia, los cambios son muy lentos o no son los que se esperan, entonces es necesario poder complementarlo. Bueno, es importante también mencionar esto. Según los estudios, no está recomendado solo el tratamiento farmacológico, porque la medicación lo que apunta es a regular los síntomas biológicos, ¿no? Más esto del estado de ánimo, la energía, el sueño, la concentración también, eso no mencioné, pero en la depresión también hay un deterioro cognitivo que es propio del momento del episodio depresivo. Después eso se restablece. Como la persona está tan metida con sus pensamientos, con sus ideas, de que todo está mal, de que no puede salir, entonces empieza a desconectar de la realidad, le cuesta mucho concentrarse, prestar atención, por eso a veces les cuesta seguir conversaciones. Me acuerdo una vez un paciente que me decía, si yo sabía que mi familia estaba ahí, yo los veía y sentía que estaban hablando, pero es como si estaban en mute, no podía prestar atención, no podía conectar, no podía escuchar y no me podía sumar a las conversaciones. Así que, resumiendo un poco, no en todos los cuadros de depresión es necesario un tratamiento farmacológico, hay que evaluarlo caso por caso, pero a veces, sobre todo en los casos de depresión leve y moderada, con una terapia cognitivo-conductual puede llegar a ser suficiente. Pero de vuelta hay que evaluar cada caso. Me perdí, sé que estuvieron escribiendo.
mencionan que es bueno estar acompañado. Sin dudas, las redes de apoyo son fundamentales, poder contar con gente que acompañe, amigos, familia, vecinos, compañeros de trabajo, más allá del equipo profesional, es fundamental para salir adelante de un episodio depresivo y de otras situaciones también complejas. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre este punto? Si no, pasamos a la próxima, porque no me quiero extender demasiado. Así ya pueden todos arrancar el fin de largo. Y bueno, vamos con la próxima. En la terapia cognitivo-conductual no se trabaja sobre el pasado. En la terapia cognitivo-conductual no se trabaja sobre el pasado. ¿Qué creen sobre esto? ¿Estamos hablando de un mito o es verdad? Yo hablo mucho de terapia cognitivo-conductual porque es desde el marco desde el cual trabajo. Dentro de psicología hay distintas ramas teóricas, está de psicoanálisis, sistémica, distintas ramas, pero bueno, yo hablo de esta que es la que conozco, pero si alguno no sabe bien en qué consiste, me puede escribir. Yo tengo un video subido a YouTube donde explico un poco de qué se trata, así no me extiendo ahora. Dicen que es mito, dicen que es falso, y que siempre se trabaja sobre el pasado. Exacto, pero es un mito que escucho mucho, ¿no? Que en psicoanálisis se habla de la infancia y en la terapia cognitivo-conductual no se habla del pasado. Sí, a veces vamos al pasado, pero con un objetivo muy claro. O sea, el ancla del tratamiento está en el presente, ¿sí? En aquello que trae la persona que quiere trabajar. El motivo de consulta, el malestar que está experimentando en ese momento. Entonces, cuando vamos al pasado, muchas veces lo hacemos para entender cómo se formaron ciertos esquemas, ciertas creencias, ciertos patrones de pensamiento, de conducta que hoy la persona está sosteniendo y que le está generando algún tipo de malestar o algún problema. Cuando hablo de esquemas, tiene que ver con formas, ¿sí?, estables que la persona tiene de cómo interpreta la realidad, cómo se interpreta a sí misma, y muchas veces esas formas de pensarnos, de ver al mundo, se originan, ¿sí?, en las primeras experiencias, ¿sí?, en experiencias más tempranas, y después se van reforzando a lo largo de la vida. No sé, por ejemplo, cuando uno se cría en un ambiente en donde se lo critica en forma permanente, donde no hay lugar para expresar las emociones, donde se lo invalida, no hay lugar para el diálogo, bueno, puede ser que en la persona se empiecen a gestar creencias como yo no soy suficiente, no alcanzo. Entonces, cuando se van generando esas creencias, después en la vida de adulta, bueno, pueden aparecer pensamientos como, bueno, los demás no me van a querer, me van a rechazar, nunca voy a poder tener una pareja. Entonces, no es que vamos al pasado solo para analizar, ¿sí? Muchas veces es necesario, pero lo que nos permite es entender el origen de esos patrones. ¿Para qué? Para poder desarmarlos, para entender situaciones que hoy generan malestar. Pero la realidad es que no hay nada probado que explique que entender la causa del malestar lo termine resolviendo. Entonces, ir al pasado no tiene que ver solo para hacer un análisis, ¿sí?, sino para que a partir de ese material que uno tiene, poder generar cambios hoy desde el presente, ¿no? Poder cuestionar esas creencias, poder mantener conductas que de repente están reforzando, porque si yo creo que no soy suficiente, que nunca voy a estar en pareja, pues a lo mejor nunca salgo con nadie, y con esa conducta estoy reforzando esa creencia. Y muchas veces ahí mencionaban esto de que siempre se trabaja en el pasado. Bueno, a veces lo que hay que trabajar son recuerdos, ¿sí?, específicos, a veces de la línea de lo traumático, a veces no, que es necesario resignificarlos hoy desde el presente, porque a veces uno vivió algo cuando era chico y que quedó ahí como muy estancado, y es necesario poder revisar esas situaciones. Y vamos con el último mito o verdad de esta tarde, y es: si no logro sacarme un pensamiento intrusivo, ¿sí?, puede volverse realidad.
¿Eso es un mito o es verdad? Si no logro sacarme un pensamiento intrusivo, se puede volver realidad. Mientras les voy contando, sí, que los pensamientos intrusivos, sí, son ideas, pueden ser imágenes también, o impulsos, sí, de hacer ciertas cosas que se le aparecen a la persona de forma involuntaria, de forma automática, es algo no deseado. La mayoría de las veces son contrarios a los valores de las personas, y eso es lo que genera tanto malestar. Muchas veces tienen contenido catastrófico, contenido sexual, agresivos, violentos, por ejemplo, ¿y si salto a las vías del tren? ¿Y si empujo a mi amiga? Y son pensamientos que aparecen en la cabeza, y el problema no es tanto el pensamiento, sino la interpretación que después hace la persona de ese pensamiento. Porque tengo ese pensamiento y digo, soy un asesino si estoy pensando esto, soy una mala persona, soy una mala amiga. El tema es que pensar algo no lo vuelve más probable, por lo cual no es verdad que si yo no puedo sacarme un pensamiento intrusivo de la cabeza, eso se va a hacer realidad. ¿Sí? Nosotros no tenemos la capacidad de, con el pensamiento, terminar generando cambios en la realidad. Yo a veces les digo a mis pacientes, bueno, hagamos este ejercicio. Pensá bien, pensá con todas tus energías, con mucha fuerza, que mañana te vas a ganar la lotería. ¿Eso termina pasando? No. En todo caso, me termino ganando la lotería si me compro el billete y tengo muchísima suerte, entonces ahí termina pasando. Pero no por pensar algo va a pasar, ni algo bueno ni algo malo. Ahora bien, el hecho de querer eliminar o de controlar este tipo de pensamientos, la mayoría de las veces genera el efecto rebote, o sea, todo lo contrario, porque mientras más lucho como para que se vayan, más termino apareciendo. No sé si conocen este ejercicio de no pienses en el elefante rosa. Por más que diga que no y que no pienses, se aparece esa imagen en la cabeza. Bueno, nosotros tenemos un montón de pensamientos por día, o sea, infinidad de pensamientos. Nosotros desde la terapia cognitivo-conductual no buscamos ni dejar de pensar, algo que no se puede. Hoy, por ahora, la ciencia no llegó a eso. Tampoco tiene ningún objeto hacer eso. Lo que buscamos es aprender a cambiar la relación con esos pensamientos, ¿sí? Como siempre les digo, los pensamientos están adentro de nuestra cabeza. Nadie tiene idea qué es lo que está pensando el otro, salvo que uno comparta esos pensamientos. Pero ¿cuál es el problema de tener este tipo de pensamientos intrusivos? Bueno, que los pensamientos despiertan emociones. Cuando nosotros nos fusionamos con esos pensamientos, cuando nosotros le creemos a ese tipo de pensamientos, puede despertar ciertas emociones. Entonces, si yo tengo el pensamiento de ¿y si salto a las vías del tren? Y sobre eso interpreto que soy suicida, que me quiero morir, que no valoro la vida, probablemente ese pensamiento me despierte mucha angustia, me genere mucho malestar. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que un pensamiento no es una verdad absoluta, no es una predicción de algo que va a pasar, es simplemente una idea que se cruzó por la cabeza. Entonces, cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con ese pensamiento desde un lugar más sano, desde, ok, te veo, estás ahí, no te ignoro, no digo que no, pero es no, la verdad es que fue un pensamiento que se me cruzó por la cabeza, yo no creo eso a mí no me define. La meditación es una práctica que ayuda mucho con esto, ¿no? Veo que están esos pensamientos, pero no me engancho con todos los que se cruzan por la cabeza, porque muchos de esos pensamientos son automáticos, son involuntarios, uno no los elige, es actividad de nuestro cerebro. Es como que uno diga, bueno, no quiero respirar, no quiero que el corazón esté latiendo, es algo que aparece de forma involuntaria. Lo que sí es voluntario y lo que uno puede elegir es qué hacer con ese pensamiento, si prestarle atención, si cuestionarlo, si charlar con él, si ignorarlo, ¿sí? Y en función de eso es, bueno, si aparece el malestar o no. Obviamente es una tarea muy ardua y muy compleja, pero bueno, con las herramientas adecuadas y con un buen entrenamiento, esfuerzo y constancia, es posible aprender a manejarnos y a
y a lidiar con nuestros pensamientos de una manera más sana. Así que bueno, me di cuenta que al final las 4 eran mitos, pero bueno, la idea era poder leerlos un poco, saber qué pensaban y poder darles una visión desde la psicología, desde la TCC. Así que bueno, espero que la hayan pasado bien. Yo disfruté este pequeño vivo y bueno, si hay alguna temática en particular que les interese, me escriben y lo vemos la próxima. Así que bueno, gracias a todos los que participaron, los que comentaron, los que se unieron, que tengan un lindo fin de largo y bueno, nos vemos la próxima. Un beso.